La teoría del error en derecho penal es un punto sumamente relevante y complejo en el análisis de la teoría general del delito. Es relevante porque la concurrencia de un error puede conducir a la inexistencia de delito o a la modificación de la subsunción o de las consecuencias jurídicas correspondientes. Vamos a ver que muchas de las cuestiones vinculadas al error son sumamente intrincadas, complejas. Son discusiones que dejan perplejo a aquel que no está versado en la materia. Ya hemos visto que el delito es una acción típica antijurídica y culpable o una acción típica antijurídica, culpable y punible. Y vamos a ver ahora cómo la estructura de la teoría del delito y la configuración de los estratos sistemáticos tienen relevancia respecto del error en derecho penal y cómo el sentido de ciertas distinciones dogmáticas se explican en la consecuencia que se pretende asignar a ciertos errores. El problema del error se relaciona también con el concepto de dolo. De hecho, para una parte de la doctrina, el error es la contracara del dolo. Y para otra parte de la doctrina lo es, pero en un sentido más limitado. Vamos a ver que existen distintas clases de error en derecho penal y cómo la evolución de la teoría del delito fue modelando la teoría del error y creando categorías y subcategorías en la materia. La escuela causalista que sostenía la teoría del dolo llevaba a cabo un análisis unitario del error. El error era la contracara del dolo. En la época de los comienzos del causalismo todavía no estaba sentada la idea moderna de que el error de derecho es relevante en materia penal. Y por eso vamos a encontrar en los autores causalistas esta distinción entre errores de hecho y de derecho, a partir de la cual se pretendía establecer distintas consecuencias jurídicas. Con la aparición del finalismo y el postfinalismo, la distinción fundamental es entre errores de tipo y errores de prohibición, y ambos errores, tanto los de tipo como los de prohibición, pueden ser errores de hecho o de derecho. Recordemos que para las corrientes causalistas, el dolo y la culpa eran elementos de la culpabilidad. En la culpabilidad se analizaba básicamente la conexión subjetiva entre el sujeto y el hecho antijurídico. Esto conducía a un concepto de dolo más simple, el dolo malo, el dolo referido a la antijuridicidad del hecho, y a su vez a una teoría más simple del error. El error era la contracara del dolo, tanto el error de hecho como el error de derecho, sin perjuicio de las objeciones de algunos autores sobre este último punto. Para las corrientes finalistas y postfinalistas, el dolo y la culpa son elementos de la tipicidad. Por eso tenemos un tipo objetivo, una descripción objetiva de la conducta penalmente relevante, y un tipo subjetivo. El dolo justamente es un elemento del tipo subjetivo, que se ve negado en los casos de error de tipo. El error de tipo es un déficit de conocimiento relacionado con los elementos del tipo objetivo, o sea, de la descripción objetiva de la conducta penalmente relevante. Y los errores que recaen respecto de la antijuridicidad, sea respecto de la concurrencia de causales de justificación o de la propia ilicitud del hecho, son errores que se tratan en el estrato sistemático de la culpabilidad y se denominan errores de prohibición. Vamos a detenernos en el análisis de estas categorías, de la diferenciación entre ambas y de sus particularidades. Vamos a comenzar con una síntesis que nos permita establecer cuáles son los trazos gruesos de los distintos errores. Dijimos que el error de tipo es aquel que recae sobre la realización de los elementos del tipo objetivo. El error de tipo, por supuesto, se examina en la tipicidad subjetiva. Ahí encontramos como su principal elemento al dolo. El dolo es esa subjetividad referida a los elementos del tipo objetivo. Cuando el sujeto realiza los elementos del tipo objetivo sin saberlo, actúa en error de tipo. En cambio, en el error de prohibición, el sujeto sabe que realiza los elementos del tipo objetivo, pero el error recae sobre la antijuridicidad del hecho, sobre la ilicitud penal del hecho. El sujeto no sabe que su comportamiento es un ilícito penal y no lo sabe porque desconoce la prohibición o porque cree que su comportamiento está justificado. Ambos errores, tanto los de tipo como los de prohibición,
pueden ser de hecho o de derecho, y ahora lo vamos a ver. Y por supuesto se atribuyen consecuencias jurídicas distintas según que el error sea de tipo o de prohibición, y de ahí la necesidad de todo este debate. En principio podemos decir que la distinción en cuanto a las consecuencias jurídicas es la siguiente. El error de tipo invencible elimina el dolo y la culpa. El error de tipo vencible elimina el dolo y deja subsistente la responsabilidad por culpa si existe la figura culposa correspondiente. En cambio, en el caso del error de prohibición, el error de prohibición invencible elimina la culpabilidad y el error de prohibición vencible, en principio, según una parte de la doctrina, atenúa la pena dentro de la escala correspondiente. Vamos a ver que esta última consecuencia jurídica ha sido relativizada en la actualidad y hay matices respecto de cuál es la consecuencia del error de prohibición. Pero lo cierto es que la doctrina debate sobre las consecuencias de ambas clases de error y esta es una de las razones por las que resulta necesario detenernos en el análisis de cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el análisis del error de tipo y luego vamos a continuar con el análisis del error de prohibición. Dijimos que el error de tipo es un déficit de conocimiento respecto de la realización de los elementos del tipo objetivo. Vayamos al siguiente ejemplo. Una persona está en un bar y cuelga su abrigo en un perchero y cuando se retira se confunde y se lleva el abrigo de otro. En este caso, desde el punto de vista objetivo, nos vamos a encontrar en presencia de todos los elementos del tipo objetivo porque el sujeto activo se apoderó ilegítimamente de una cosa ajena. Ahora bien, hay un déficit de conocimiento, hay un error de tipo, porque el sujeto activo no sabía que estaba realizando los elementos del tipo objetivo. Los errores de tipo pueden ser tanto de hecho como de derecho. En el ejemplo que acabamos de ver, estamos en presencia de un error de hecho. El sujeto activo se confunde precisamente por un error fáctico, creyendo que el abrigo que se llevaba era suyo cuando en realidad no lo era. Pero esto no tiene por qué ser siempre así. Cuando el sujeto activo yerra sobre un elemento del tipo objetivo, sobre un elemento normativo, porque comprende erróneamente el alcance de ese elemento, estamos en presencia de un error de derecho que es un error de tipo porque recae sobre un elemento normativo del tipo objetivo. Analicemos el siguiente ejemplo. Imaginemos un tipo penal de evasión tributaria que tipifica la presentación de una declaración jurada falsa, cuya falsedad recae, por ejemplo, entre otros puntos, respecto de la ocurrencia o no de un hecho imponible. Ahora bien, respecto de este tipo penal, supongamos el siguiente caso. Un matemático importante trabaja para distintas empresas a las que le factura y además como actividad secundaria da clases particulares de matemática. Supongamos que este señor considera, por error, que estas clases particulares de matemática no constituyen un hecho imponible y por lo tanto no las incluye en su declaración jurada de ganancias. Ese error que recae sobre el concepto de hecho imponible es un error de derecho y al respecto la doctrina brinda distintas alternativas de solución. Una parte de la doctrina dice este es un error de tipo y por lo tanto deben aplicarse las reglas del error de tipo que ya vimos. Otra parte de la doctrina considera que la incomprensión del alcance de un elemento normativo del tipo en definitiva produce un error respecto del alcance de la ley penal y por lo tanto se propone tratar a este error con las reglas del error de prohibición. Esta tesitura equivale a sostener que lo que en definitiva importa es si el error es de hecho o de derecho, más que si es de tipo o de prohibición, porque conduciría a afirmar que los errores de tipo deben ser tratados como tales mientras sean de hecho. En cambio, si son de derecho, deben ser tratados con las reglas del error de prohibición. Y vamos a ver luego que en materia de error de prohibición de hecho, se pretende a su vez tratar a estos errores con las reglas del error de tipo, con lo cual volveríamos a esa vieja distinción error de hecho, error de derecho. En tanto, las consecuencias jurídicas estarían dadas por esto, por si el error es de hecho o de derecho, más que por si es de tipo o de prohibición. Clasificaciones y clases de error de tipo. Vamos a hablar de las distintas clasificaciones y clases de error de tipo.
Podemos distinguir entre el error de tipo invencible y el error de tipo vencible. El error de tipo invencible elimina el dolo y la culpa, mientras que el error de tipo vencible elimina el dolo pero deja subsistente la responsabilidad por culpa para el caso de que exista la figura culposa correspondiente. Esta clasificación es tal vez la más importante en materia de las consecuencias jurídicas porque determina la aplicación de la escala del delito doloso o la del culposo o directamente la tipicidad, o sea, una consecuencia jurídica significativa. Sin embargo, y como ocurre en muchas otras áreas de la teoría del delito, no hay al respecto un criterio establecido y claro para distinguir cuándo un error es vencible y cuándo es invencible. Como trazo general, no está mal afirmar que cuando al sujeto le era imposible salir del error con la información disponible, estamos en presencia de un error invencible, mientras que si pudo salir del error con la debida diligencia, cumpliendo con los deberes a su cargo, estamos en presencia de un error de tipo vencible. Alrededor del concepto de error de tipo, la doctrina discute diferentes circunstancias con el objeto de establecer si nos encontramos en ellas ante un supuesto de error de tipo que excluye el dolo o no. Concretamente se discuten estos supuestos: el aberratio ictus o error en el golpe, el error en la persona o en el objeto, el denominado dolus generalis, el problema del adelantamiento del resultado y genéricamente el problema del error en el nexo causal. Y el punto es establecer en estos casos si estamos o no en presencia de un error de tipo relevante, o sea, de un error de tipo que tiene la propiedad de excluir el dolo. Hablamos de aberratio ictus cuando el sujeto dirige su acción respecto de un objeto, pero alcanza un objeto diferente. Por ejemplo, dispara contra A con intención de matarlo, pero por su mala puntería impacta en B, a quien mata. En ese supuesto se dice que existe, por un lado, una tentativa de homicidio respecto de A y por otro lado, en todo caso, un homicidio culposo respecto de B. Estaríamos en presencia de un error relevante, o sea, de un error que tiene la propiedad de desplazar el dolo. Otro supuesto es lo que se conoce como error en la persona o en el objeto. El sujeto dispara contra A con intención de matarlo, pero porque lo confunde con B. Ese error es un error irrelevante. Dirige su acción respecto de un objeto al que alcanza, y eso es suficiente para afirmar el dolo. Otro supuesto que examina la doctrina es lo que se conoce como dolo general o dolus generalis, y se discute a partir del siguiente ejemplo. A quiere matar a B de un disparo, dispara y creyéndolo muerto lo arroja al río para ocultar el cadáver. Pero resulta que B no estaba muerto y se muere ahogado. El problema que se presenta aquí es que al momento del dolo el sujeto no consuma el delito y al momento en que consuma el delito no tiene dolo. Una parte de la doctrina afirma que si todos estos acontecimientos fueron planificados por el autor de entrada, entonces existe un dolo general que engloba a todos estos comportamientos y por lo tanto el error producido es un error irrelevante y por lo tanto podemos afirmar el dolo. En cambio, si cuando decide la ejecución del homicidio no tenía planificada la segunda acción, la acción de arrojar el cuerpo al río, entonces la consecuencia jurídica va a ser distinta. Vamos a tener, por un lado, una tentativa de homicidio y por otro lado, un error de tipo que, si es vencible, va a dar lugar a la aplicación de la figura del homicidio culposo. Otro grupo de situaciones que se examina es el del adelantamiento del resultado. Por ejemplo, A quiere matar a B de un disparo, pero resulta que ese disparo se le escapa cuando está desenfundando el arma o cuando está apuntando. En suma, antes del momento en que tenía planeado jalar el gatillo. Una vez más, el problema que se presenta es si coincide el momento del hecho, el momento en el que se pone en marcha el curso causal que produce el resultado, con el momento del dolo. Porque el dolo siempre tiene que ser actual. El dolo debe existir al momento del hecho. En principio podemos decir que lo decisivo para resolver la cuestión es si hubo comienzo de ejecución. Si hubo comienzo de ejecución, los errores de detalle que puedan producirse
con posterioridad serían en principio irrelevantes. Si no hubo comienzo de ejecución, directamente no hubo dolo. Se habla también genéricamente del error en el nexo causal, que se produce en definitiva cuando el sujeto planifica la producción de un suceso de determinada forma, pero resulta que ese suceso se produce de una forma diferente a la planificada por el autor. Muchas de estas situaciones son resueltas ya en el estrato de la tipicidad objetiva, acudiendo al aparato conceptual que nos brinda la teoría de la imputación objetiva. Sin embargo, no todo el mundo utiliza la teoría de la imputación objetiva, y además vamos a ver que existen resquicios de situaciones en las cuales es pertinente examinar el error en el nexo causal y ver si es relevante o no. Como podrá advertirse de lo que venimos diciendo, constantemente se habla de errores relevantes y errores irrelevantes. Son relevantes aquellos errores que tienen la virtualidad de eliminar el delito en determinado estrato sistemático o de producir una atenuación de la pena o una modificación de la escala. Y son irrelevantes aquellos errores que no tienen esa virtualidad. Esto significa que no cualquier error va a jugar a favor de aquel que lo sufre. Y es en definitiva el ordenamiento jurídico el que, desde el punto de vista objetivo, asigna las consecuencias jurídicas a determinados componentes subjetivos. El orden jurídico es objetivo y de forma objetiva valora los comportamientos, tanto en su aspecto objetivo como en su aspecto subjetivo. Y en definitiva de esa valoración estamos hablando aquí. Estamos examinando cuáles errores son relevantes y cuáles no, y cuáles son las consecuencias jurídicas de los errores. Y esas consecuencias jurídicas las establece objetivamente el ordenamiento jurídico. Nos encontramos también ante un error de tipo cuando el sujeto se equivoca respecto de la concurrencia de elementos que tienen que ver con las agravantes o las atenuantes de los tipos penales. Si un sujeto sabe que realiza el tipo básico de un delito sin saber que concurre una circunstancia agravante, va a operar un error de tipo respecto de esa circunstancia agravante que va a desplazar la figura a la del tipo básico. Y si el sujeto cree que realiza el tipo atenuado cuando esto no es en verdad así, el tipo básico se va a ver desplazado en pos del tipo atenuado. Examinemos ahora las particularidades del error de prohibición. Vamos a avanzar con el análisis del error de prohibición. Tenemos verificada la tipicidad objetiva, no hay un error de tipo y por lo tanto también tenemos verificada la tipicidad subjetiva. Pasamos luego al análisis de la antijuridicidad. Y una vez establecida la antijuridicidad, pasamos a la culpabilidad y allí tenemos que ver en primer lugar si el sujeto es capaz de ser culpable. Una vez verificado esto, pasamos al segundo escalón del análisis de la culpabilidad, que es el de la comprensión virtual de la antijuridicidad del hecho, que se ve negada precisamente por el error de prohibición. En el error de prohibición, el sujeto sabe que realiza los elementos del tipo objetivo, por eso decimos que hay tipicidad, pero se equivoca respecto de la antijuridicidad del hecho, respecto de la ilicitud penal del hecho. El error de prohibición es, en definitiva, aquel que recae respecto de la contrariedad de una acción con el derecho penal. Este error puede presentarse de diversas formas. Podemos hablar de un error de prohibición directo, aquel que desconoce la existencia misma de la prohibición, de un error de prohibición indirecto de primer grado, aquel que cree que su comportamiento está justificado por una causal de justificación que en verdad no existe, y aquel que cree que se presentan los presupuestos objetivos de una causal de justificación que sí existe. Esto es denominado por alguna doctrina como la eximente putativa. El ejemplo más clásico es aquel que cree que es víctima de una agresión ilegítima y que en esa creencia da muerte al supuesto agresor, que en verdad no era tal, porque por ejemplo era alguien que le estaba haciendo una broma. Este error de prohibición indirecto, que es un error de hecho, es uno de los que mayores problemas trae a la doctrina jurídico-penal, y ahora vamos a examinar por qué. Pero antes de avanzar, repasemos un poco. Vimos que en el error de tipo, el sujeto no sabe que realiza los elementos del tipo objetivo. En el error de prohibición sí que lo sabe, por eso afirmamos ya previamente la existencia de tipicidad, y nos encontramos ante un sujeto que realiza la conducta típica en la creencia de que
no es tal, o en la creencia de que está justificada. Como vimos al examinar el error de tipo, una parte de la doctrina considera que los errores de tipo que recaen sobre un elemento normativo, los errores de subsunción, que son errores de derecho, deben tratarse con las reglas del error de prohibición. Y ahora, cuando estamos examinando los errores de prohibición, vamos a ver que la doctrina mayoritaria considera que un conjunto de errores de prohibición, aquellos errores de hecho, ¿no? la eximente putativa, estos errores deben tratarse con las reglas del error de tipo. Entonces, una vez más, se nos presenta este dilema. ¿Vale la pena distinguir entre error de tipo y error de prohibición? ¿O es mejor hacerlo a la vieja usanza y distinguir entre errores de hecho y errores de derecho? Analicemos los distintos enfoques doctrinarios respecto de las consecuencias de las diferentes clases de error de prohibición. Según la teoría estricta de la culpabilidad, la que nace con el finalismo clásico, los errores de prohibición, sean de hecho o de derecho, tienen las siguientes consecuencias. Si son invencibles, eliminan la culpabilidad, y si son vencibles, atenúan la pena dentro de la escala correspondiente. Esto significa que los errores de prohibición de hecho, la eximente putativa, tienen esta consecuencia. No desplazan la escala del delito doloso, sino que, como el sujeto es menos culpable, se atenúa la pena dentro de la escala. Frente a esta teoría aparece la teoría limitada de la culpabilidad, que mantiene las consecuencias del error de prohibición de derecho, pero modifica las consecuencias del error de prohibición de hecho. Según la teoría limitada de la culpabilidad, el error de prohibición que recae sobre la concurrencia de los elementos objetivos de la justificante debe tratarse con las consecuencias del error de tipo. Por lo tanto, si el error es vencible, desplaza la escala. Sigue siendo un error de prohibición que se trata con las reglas del error de tipo, por la proximidad axiológica que hay entre ambas situaciones, entre la situación de aquel que, por ejemplo, mata sin saber que está matando, realiza por error los elementos del tipo objetivo, que la situación de aquel que mata sabiendo que lo está haciendo, pero en la creencia, por un error fáctico, de que era víctima de una agresión ilegítima, de que concurrían los elementos objetivos de la causal de justificación. Se dice, estas dos situaciones son similares valorativamente y por lo tanto deben ser tratadas de forma similar. ¿Con qué reglas? Con las reglas del error de tipo. A la misma conclusión se llega por un camino argumental diferente. Así, por ejemplo, Roxin sostiene la teoría del doble dolo. Y dice Roxin, una cosa es el dolo a los fines sistemáticos, este dolo que está en la tipicidad subjetiva y que se refiere a la realización de los elementos del tipo objetivo, y otra cosa es el dolo a los fines del error. El dolo a los fines del error contempla, según esta posición, el conocimiento vinculado a la ocurrencia de los elementos objetivos de la causal de justificación. Entonces, distinguimos entre el dolo como concepto sistemático y el dolo a los fines del error. También se llega a esta consecuencia a partir de la teoría de los elementos negativos del tipo, que, según la cual las causales de justificación son elementos negativos del tipo penal. Entonces, el tipo penal está compuesto por elementos positivos de la descripción y por la falta de ocurrencia de determinados elementos negativos. Por ejemplo, el tipo del homicidio diría el que matare a otro sin que, por ejemplo, ocurriese una legítima defensa. Como consecuencia lógica de esto, si las causales de justificación son elementos negativos de los tipos penales, el error que recaiga sobre los elementos objetivos de la justificante va a ser un error de tipo. Y no nos olvidemos también que según la teoría del dolo, la teoría del causalismo, todos los errores se examinan de forma unitaria. Por lo tanto, el caso de la eximente putativa obviamente va a tener la misma consecuencia que el supuesto del error de tipo. Los defensores de la teoría estricta de la culpabilidad consideran que existe una diferencia valorativa entre aquel que realiza los elementos del tipo
objetivo por error, aquel que, por ejemplo, no sabe que está matando a otro, del supuesto en el que el sujeto activo sabe que realiza los elementos del tipo objetivo, sabe, por ejemplo, que está matando a otro, pero cree que se presentan los presupuestos objetivos de la justificante. Son situaciones diferentes, se afirma. En un caso, el matar a otro es como si se estuviese matando a un mosquito. El sujeto no sabe que está matando a otro. En el otro caso sí sabe que está matando a otro, pero considera que lo ampara una causal de justificación precisamente por un error de hecho. Y esta diferencia valorativa debe conducir a distintas consecuencias jurídicas. En un caso, a las consecuencias del error de tipo, que son más benevolentes que las consecuencias del error de prohibición. Recordemos que el punto crítico es el error vencible. Respecto del error invencible no tenemos ningún problema. El error invencible de tipo elimina el dolo y la culpa, y el error invencible de prohibición elimina la culpabilidad. El problema es el error vencible. Y lo que nos dice esta teoría estricta de la culpabilidad es que el error de prohibición vencible, sea de derecho o sea de hecho, va a tener la misma consecuencia, que es atenuar la culpabilidad y no remitir a la escala del tipo culposo o a la tipicidad según el caso. Por eso, parafraseando su nombre, esta teoría estricta de la culpabilidad es mucho más estricta. En definitiva, esta es la tesitura de la teoría estricta de la culpabilidad, la teoría del finalismo clásico, que hoy en día ha sido superada por la doctrina mayoritaria en pos de la teoría limitada de la culpabilidad, que considera que ambas situaciones deben tener las mismas consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Las del error de tipo. Otras derivaciones de la teoría del error. El problema del error se relaciona también con la teoría de la participación criminal en sentido amplio. Y aquí hay que tener en cuenta algunos conceptos fundamentales. Rige un principio en virtud del cual todo protagonista responde en la medida de su dolo. Por lo tanto, un partícipe en sentido estricto no va a responder por el exceso del autor. Ese exceso del autor es una realización objetiva que no se corresponde con la subjetividad del partícipe. Es un claro supuesto de error de tipo. Cuando estudiemos participación criminal vamos a ver también cómo los distintos errores se relacionan con la teoría de la participación a partir de la noción de accesoriedad. Pero eso va a ser examinado en otra ocasión. En definitiva, la teoría del error nos brinda un andamiaje argumental muy importante para discutir desde el punto de vista normativo, de la valoración jurídica, la consecuencia que deben tener determinados elementos subjetivos y la falta de determinados elementos subjetivos. Hoy en día existe una corriente muy fuerte dirigida a objetivar los problemas subjetivos en derecho penal, a punto tal que cada vez se impone con mayor fuerza la consideración del dolo como la violación de un deber de información. El estado mental del sujeto parecería no importar más. Lo que importa es si el sujeto violó el deber de informarse, el deber de adquirir determinado conocimiento. Una clara tendencia a objetivizar cada vez más la imputación penal, algo que se contrapone al principio de culpabilidad penal que hemos examinado en otra presentación. En ese marco, la teoría del error es muy importante y aquí hemos examinado solamente los aspectos técnicos. En otros videos he abordado la discusión constitucional vinculada a este problema de la objetivación cada vez más persistente de la imputación penal, y es un tema que obviamente vamos a seguir debatiendo y discutiendo. Dejo aquí para el final un resumen de los principales cuadros que estuvimos utilizando a lo largo de toda la presentación.